podcast lo inauguramos como el arte de criar hoy. Es para todas aquellas personas vinculadas con la crianza, ya sea padres, madres, abuelos que quieran sentir y pensar desde un lugar de aprendizaje. Hablaremos aquí de lo que nos pasa como padres. Bienvenidos al arte de criar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del arte de criar. Hoy queremos invitarte a escuchar una historia que, aunque es profundamente personal, también es colectiva. Es la historia de muchas familias en que se dan cuenta que hay algo en sus hijos que es diferente e inician un camino de transformación, un camino de descubrimiento que es muy importante. Hoy estamos con una mamá muy valiente que nos va a hablar de lo que pasa antes del diagnóstico, de lo que callamos, de los miedos, de la culpa y de cómo eso se transforma y de cómo ella pudo transformar en un impulso y en un amor profundo y verdadero. Hoy estamos con Rafaela, nuestra invitada especial. Rafaela está casada con Ricardo y juntos hicieron una hermosa historia. Son padres de 4 hijos. Ella nos va a contar su historia, su verdad, su dolor y también su historia de amor. Hola, Rafaela. Hola, Rafaela. ¿Cómo están? Bueno, tenemos que empezar esta historia que conmueve. Sí. Primero, en primer lugar, que estés acá con nosotras, para nosotros es una esperanza para muchas familias. Tu voz va a recorrer muchas familias, va a recorrer muchos corazones, porque es una historia digna de ser contada. ¿Cuándo empezaste a notar que algo pasaba en tu hijo? Y bueno, empecé a notar, ese niño tenía meses, ¿verdad? Empezaba, como ya era mi 4 hijo, empezaba a ver en él a los 6, 7 meses esas cosas que no veía en mis otros hijos, ¿verdad? Empecé a notar en él que no se conectaba con nosotros, más se conectaba con las cosas, con las paredes, le encantaban las texturas, tocaba las paredes, los hierros de las escaleras, si era azulejo, se frotaba. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Además de que era un niño sumamente bueno, buenísimo. Era un niño que se te podía despertar a las 3 de la mañana, jugaba en su cuna y se dormía solo. Otra vez, o se levantaba a la mañana a las 9 y él podía no tomar un té hasta que uno le daba. Era un niño que estaba. Ahí fueron los primeros síntomas que fui notando de él. ¿Y se movió en vos en ese momento cuando empezaste a sospechar? ¿Sentiste miedo, culpa o muchas veces no entender lo que te pasaba? ¿Cómo transitaste ahí eso? La verdad es que cuando Joaquín llega en un año en mi vida donde muere mi suegra, ¿verdad? Mi suegra era una persona muy cercana a mí, era como una mamá. Entonces él nace en un febrero, ella muere en un octubre, entonces yo estaba en un duelo. Donde lo que más me decían a mí, ¿verdad? Mi papá era pediatra y mi papá me decía, es tu dolor lo que no te está ayudando a conectar con ese niño. Bueno, entonces descansaba medio en eso, pero al mismo tiempo había algo adentro mío que me decía que algo pasaba. Algo ese niño tiene. Esa intuición. Había una intuición en mi corazón que yo sabía que algo pasaba ahí, ¿verdad? Empezó el famoso, puede ser sordo, si no es, vamos a hacerle... empezaban a ver cosas que nos iba llamando la atención en casa. ¿Cómo reaccionó tu entorno? ¿Cómo reaccionó tu esposo? ¿Qué te decían ante tus inquietudes? Y al comienzo, o sea, él me apoya totalmente como papá. Él también veía que había algo muy distinto en ese niño. Bueno, mis 2 otros hijos mayores también iban acompañándonos, ¿verdad? Después mi tercera nena era más chiquita. Mi papá, como pediatra, como médico, también empieza a acompañarme, pero siempre
descartamos la sordera, fuimos descartando ciertas cosas para ver, pero realmente él no presentaba ningún síntoma médico. Era exclusivamente intuiciones de padres. ¿Qué te pasaba a vos en ese momento cuando no estaba el diagnóstico, pero sí estaba eso? ¿Qué te pasaba internamente? Que algo había. Él, una de sus características súper grandes, él no caminaba, ni tampoco se ponía de cuatro. Era muy difícil también él parándose. Es como que él no tenía la suficiente motricidad en las piernas, ¿verdad? Que fue el primer camino que empezamos a recorrer, el hacerle caminar. La verdad es que yo no sabía si ese niño iba a caminar. ¿Tenías miedo? Sí, muchísimo miedo, claro que sí. ¿Culpa? Culpa, sí. Claro que sí. Hubo mucha gente que te dice, ay, porque no le dieron el amor necesario a ese niño, tiene algún problema. O porque no hiciste todo lo que tenías que haber hecho en el embarazo, ese niño tiene un problema. Claro que hay muchísima culpa y muchísimo miedo. Muchísimo miedo de qué va a pasar. Claro, muchas veces la gente puede lastimar porque como que te quiere dar una respuesta o una solución, pero no se dan cuenta que vos estás pasando por un proceso Sí. y que al decir una respuesta al aire, a vos te repercute totalmente de otra manera. Así mismo, así mismo. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al diagnóstico y cómo fue ese periodo del día a día en sostener eso sin todavía llegar al diagnóstico? Y cuando llegó, ¿qué cambió en vos en la manera de verle? Bueno, él tuvo un diagnóstico a los 2 años y meses, 1 o 2 meses, que ahí le hicieron un A2. Fue uno de los primeros niños diagnosticados con un A2 en Paraguay y a los 2 años. Sí. Donde otra vez no nos podían decir si era 100% el diagnóstico porque él todavía tenía muchos rasgos de un niño que tenía esa edad y que podía llegar a cumplir con esas expectativas. Pero bueno, se le hace el diagnóstico a los 2 años. La verdad es que en ese entonces, ¿verdad? Hoy él tiene ya 15 años y en ese entonces, hace, digamos, 14 años, 13 años atrás, se diagnosticaban, me acuerdo, por números y él salió, la verdad es que no me acuerdo exacto el número, pero ponerle que él salió, no sé, 10 y estaba entre el 10 y el 11. El 11 era autismo y el 10 era Asperger. Y ahí ya automáticamente con mi marido decidimos diagnosticarle con autismo. Pedimos que su diagnóstico salga con autismo para que el tratamiento, lo que tengamos que hacer, sea más amplio, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que en ese momento la fuerza de mi marido fue tan grande porque él me dijo, vamos, lo que nos pidan vamos a hacer. Todos los blancos, me acuerdo que eran terapias de lunes a viernes, hubo veces que hacíamos 2 terapias por día. Y bueno, nos subimos al barco y nos fuimos. Pero ahí todavía la aceptación no estaba. Claro, ahí vos te entregaste. Me entregué. Pero estabas lidiando. Ahí comenzaba realmente. La verdad es que yo creo que cada terapia yo pensaba que alguien me iba a decir, no es tanto lo que te dice. No es tanto eso. Pero ahí comenzó, digamos, como mamá, ese empezar a entender qué nos pasaba. ¿Qué pasa ahí con la familia y empezar a entender qué les pasa? Porque se transita, así mismo como vos decís, esto como un duelo. La aceptación es un duelo prácticamente como el de la muerte, ¿verdad? Vos mismo, estoy escuchando en tu historia, hay una etapa donde se justificaba, se rechazaba encontrar, ¿verdad? Que sí tenía que ver propiamente con el autismo. Es decir, el diagnóstico no es una puerta que se abre y entramos todos. No. Vamos entrando Jamás. por turnos, ¿verdad? Sí. Ahí pasamos por un rechazo, los médicos nomás. Me gustó como me dijo ella que le pegó en el palo al autismo, pero no es autismo. Me gustó ella, ¿verdad? Sí. Entonces, me gusta porque me ayuda a que yo no acepte lo que está pasando. O pasamos por una etapa también que es de culpa, como vos decías. Yo me culpé porque no le di el suficiente amor y yo pasé por el duelo de mi suegra y no estaba conectada con él, como que te culpaste. Sí. Pasamos por una etapa de tristeza, ¿verdad? Sí. Yo idealicé a un hijo, yo en mi vientre pensaba en este niño y soñaba de una manera que hoy tengo que deshacer, y ese deshacer, esa estructura lleva a un dolor y después lleva a la aceptación, ¿verdad? Y en la aceptación se abre otra puerta. ¿Cómo atravesaron ustedes eso? Bueno,
Yo principalmente como mamá, yo creo que la primera puerta que pude abrir a la aceptación fue el haber aceptado que yo no quería ese hijo, la negación, ¿verdad? Muy consciente que ese hijo que la vida me puso en mis brazos, yo no quería. Y yo creo que ese fue uno de los pasos más hermosos que yo me di a mí misma, ¿verdad? Era haberle visto lo que él era, lo que yo no quería, y ahí es como que se abre el canal del amor, Qué ¿verdad? humana, qué humanidad. Porque eso fue una de las cosas más grandes que yo pude ver, ¿verdad? El poder muchas veces decir, ¿por qué vino ese hijo? ¿Para qué vino? Porque la verdad es que en un momento pensé, me complicó la vida, ¿verdad? Porque eso es la verdad de lo que yo sentí. Y al aceptar eso pudiste mirarle ahí. Al dejaste de aceptar mirarte eso a vos y es lo que como yo te digo, liberaste. hubo un milagro del amor. Porque ahí el amarme a mí y verme a mí tan imperfecta y rechazando eso, automáticamente surgió una apertura, y no solamente en mí, en toda mi familia. Rafa, ¿cuántos años tenía tu hijo? Mi hijo tenía, cuando yo, En ese proceso. en ese porque- proceso, a los 4 años, yo creo, 4 o 5 años que él empezó a entrar al colegio de los grandes, dejamos la guardia, ahí fue donde yo hice el camino de mi aceptación Bien. y de amor. Qué precioso que nos cuentes que eso llevó su tiempo. Llevó su tiempo, no fue rápido. Y fue el tiempo, fue muy simpático ese tiempo, porque fue un tiempo donde yo me preparé como buena mamá con todas mis herramientas para irme al colegio de los grandes. Y yo creí que ahí me iban a llamar todo el tiempo y que me iba a instalar en ese colegio. Y me quedé en el vacío, ¿verdad? En el vacío de, Joaco no está, ¿verdad? Ya no era más como antes. Y en ese vacío tuve mucho la ayuda de mis hijos, que fueron viendo en mí que yo entraba tenía unos ataques de querer hacer muchísimas cosas. Entonces ordenaba todas las cosas de mi vida, en mi casa. Y fue ahí que una de las psicólogas de ellos, que le acompañaban a mis otros hijos con otras cosas, me dijo, tu hijo está desesperado por vos, te pasa algo. Y ahí yo empecé mi camino. En ese momento que tuve más tiempo, empecé mi camino de reconocer a ese hijo, reconocerme a mí, de que me había impuesto un diagnóstico, y empecé a amar el diagnóstico. Bien. Empezaste a comprender, empecé a comprender, empecé a amar, empecé a ver todo lo que ese niño representó y todo lo que me ayudó. Para mí es tan importante lo que estás diciendo, porque muchas veces uno no quiere escuchar la palabra autismo. Y como dijo María Liz, es como que incluso algunos profesionales no lo quieren decir. Y muchas veces hace que esto haga que vos no comprendas ciertas conductas y que sientas como que es desobediente. ¿Qué cambió en vos al enterarte del diagnóstico y al saber que muchas de estas conductas que vos pensabas que era por desobediente formaban parte del autismo y que te podían dar otras herramientas? Y bueno, a mí me encanta la palabra autismo. Yo varias veces ya me pasó que estando con personas, no, decir que es TDA, no, decir que es Asperger. No, mi hijo tiene autismo y ese es su diagnóstico. Pero ahí yo siento que eso siempre me ayudó, porque las veces que tuve problemas en un supermercado, que tuve problemas en lugares con él, de que yo me dé la vuelta y diga, tiene autismo, Claro. Esperen, a nosotros denos nuestro tiempo, porque ya me pasó gente que se quiso meter en los berrinches, tiene autismo, un ratito, y eso yo sentí que la gente para. ¿Y ahí sentiste más comprensión o más No. etiquetas? Más etiquetas, más etiquetas. Hoy, si miro cuando él tenía 6, 7 años, ¿verdad? Hace unos 10 años atrás o 8 años atrás, había muchísima etiqueta. La gente se quedaba helada. Cuando vos le decías, era como un sopapo que le daba y va. Como un balde de agua. Sí, así mismo. No era así, wow. Pero yo sentía que así nos protegíamos. Si yo podía decir, mi hijo tiene autismo, esperen. Y al comprender lo que hacía también. Sí, y al comprender lo que hacían. Lógicamente ahí no solamente ocurre un cambio en vos,
sino cuando está la aceptación y cuando ustedes comprenden y cuando hay un lugar dentro de la familia que se pone el diagnóstico, que se pone el autismo, que el autismo tiene su nombre, no como una etiqueta, sino como para poder entender ciertas conductas, automáticamente en el niño empieza a disminuir todo el sistema nervioso. Toda esa reactividad, todas esas estereotipias, todo eso empieza a reducirse. En el niño también ocurre un gusto y un amor por su propia identidad, porque el niño que es aceptado y que en su casa hay un lugar para pensar en su neurodivergencia, siente más amor propio. Y paradójicamente, en todo ese momento que le estamos poniendo una etiqueta, le estamos dando la posibilidad de conocerlo tal cual es, con ese espíritu que vino a traer a esa familia, ¿verdad? Con lo que ese niño es. Y ese niño empieza a conocer sus talentos y se empieza a reconocer y él mismo empieza a amar sus talentos. Y hay una mejor comunicación en la familia. Ustedes como padres se pueden comunicar mejor porque pueden entender cada una de esas conductas. ¿Cómo vivieron ustedes eso? ¿Cuáles eran sus cosas raras? Bueno, la verdad, María, es así mismo. Yo viví eso tal cual, ¿verdad? Yo puedo decir que Joaquín era un niño que él no caminaba, no hablaba, no miraba, tenía millones de nos. Y al ir aceptando cada vez más, Joaquín hizo ese cambio, ¿verdad? Hoy Joaquín camina, Joaquín habla, no solamente un idioma, habla 2 idiomas, se hace entender, no solamente corre, o sea, no solamente camina, sino corre, le encanta correr, y sí, hubo ese cambio. Yo digo siempre cuando hablo con las mamás que tienen el diagnóstico, va a existir ese milagro que uno hasta cree que a veces son las terapias que hacemos y no. Es lo que ocurre en nuestra familia, es la aceptación de cómo son las cosas. Bueno, nuestra estereotipio principal que tenemos, Joaco, le encanta cantar. Él canta y hace como unos ruiditos, ¿verdad? Y para mí esas son también, en la familia, son señales de que hay algo que tenemos que ayudarle cuando hace las llamadas estereotipias. Entonces, para mí es cuando hay mucha estereotipia, o está muy estimulado, o hay algo que cambió y que no nos dimos cuenta de avisarle con tiempo, o algo, por ejemplo, nos pasa mucho, ama las vacaciones, claro que ama, pero cuando empiezan las vacaciones las estereotipias se van arriba con todo, la musiquita, por todos lados, escucha y encima hacen voz alta, es porque cambió mucho en el día a día. Entonces tenemos que contenerle, volverle a hacer. Hoy por hoy a Joaco ya es todo escrito, ¿verdad? En su tiempo le hicimos muchísimo con dibujos para mostrarle que está de vacaciones, que va a haber momentos donde él va a estar más tiempo sin hacer nada. Entonces eso es lo que es donde para mí al final las estereotipias son signos donde yo puedo trabajar y es una anticipación para mí también como mamá para poder tratarle a él y que él esté contenido entre nosotros. Qué efectiva es la comunicación entre ustedes entonces en la familia. Él les avisa que algo está pasando. Sí. Y eso es cuando damos lugar al diagnóstico. Qué hermoso. ¿Cambiaron las formas en que les fueron apoyando? Escuchaba, y bueno, como trabajo con niños dentro del espectro, escuché que usaste pictogramas de anticipación. Sí. ¿Las ayudas que él fue recibiendo hoy son las mismas? ¿Hay cosas que hoy ya haces, que no haces y que antes las hacías, o cosas que tenés que volver a hacer? Sí, la verdad es que nos fuimos adaptando. Realmente yo no siento que... Obvio, son cambios, pero fueron adaptaciones que hicimos. Para llegar al habla, hubieron en nuestra casa millones de pictogramas pegados en millones de lugares, ¿verdad? Ya era normal. Hasta ahora seguimos nosotros, a veces nos tentamos cuando vemos un tomate, decimos, tomate comienza con la letra T, decíamos. Y eso hubo en casa pegado en las heladeras, pegado en los lugares de los baños, ¿verdad? Donde siempre sus hermanos hicieron... O sea, le hacían el aguante porque había pegado los horarios del baño, cómo había que cepillarse los dientes, todo con pictogramas. Yo trabajé muchísimo con pictogramas, con secuencias de pictogramas para los momentos difíciles o cambios que iban a haber en la rutina. Hoy por hoy lo hacemos más escrito y él se monta sus pictogramas. Él dibuja lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Él mismo ya sabe... cómo él puede ayudar en su secuencia. Y cuando él no puede,
Les puedo dar un ejemplo que me pasó hace esta semana. Él tenía un libro que yo le pedí que me quite de la biblioteca del colegio porque necesitaba un libro. Él me retiró el libro, usé todo el libro y el libro se tenía que devolver. Él retiró un miércoles, el miércoles siguiente. Entonces tenía que devolver el libro. No, el próximo miércoles recién. Y bueno, entonces, bueno, ahí me senté con él y le expliqué. Yo ya había usado todo el libro y que él podía devolver antes el libro. Hicimos una secuencia, le mostré dibujitos y usamos, por ejemplo, esta vez usé el dibujo con él. Ay, y no va a haber problema. No. Claro, él tomó literal. Él tomó literal que tenía que solo el miércoles devolver. ¿Para qué? Y el libro ya nadie más iba a usar. Y ahí me di cuenta, no, vamos a trabajar y fue el libro, ¿verdad? Y bueno, y esas son... La verdad es que una de las cosas que yo aprendí de esto, no hay un camino perfecto. Es de acuerdo a la situación que nos va ocurriendo. Esa flexibilidad. Y me quería quedar con lo importante de la aceptación. Por ejemplo, muchas veces cuando hay estereotipias o cuando aumentan o uno se enoja, y qué importante esa lectura de darte cuenta que tiene que ver también con la aceptación del diagnóstico, en que es muy característico que cuando aumentan los factores estresantes o cuando aumenta el estímulo, aumentan las estereotipias, y no ir contra las estereotipias, sino acompañarle en el momento en que estás viviendo. Y también lo que dijiste, que te dijeron, se está dando cuenta de que vos estás sobrepasada, ¿verdad? Ese vínculo que se va creando, y en esos momentos en los que uno retrocede, avanza, ¿en qué te apoyaste? ¿Quiénes fueron tu apoyo? ¿Qué lugares, qué momentos, qué personas? Bueno, me río porque me hace recordar a uno de los podcasts de ustedes de la tribu. Bueno, y hay muchas tribus que me ayudaron en eso. Obvio, mi marido, un incondicional, ¿verdad? La verdad es que admiro porque vi muchas familias rotas por culpa del diagnóstico y nosotros pudimos agarrarnos los dos y ir tras el camino, ¿verdad? Uno les tiró al otro. Mis hijos, ¿verdad? Incansables también a mi lado, donde muchas veces dejaron mucho, ¿verdad? Admiro, porque sé que mucho tiempo les dejé un vacío gigante a esos hijos, pero ellos incansablemente siempre estuvieron a mi lado y siempre están, ¿verdad? Mi familia, mis padres, mis suegros, ¿verdad? Mi suegra realmente le tuve muy poquito en este diagnóstico, pero sé que ella muchas veces empujó el carro en los momentos, porque obvio que vieron momentos muy difíciles, ¿verdad? Pero me quedo con algo que una vez una terapeuta mía me dijo: ¿cuántas veces Joaquín enfiló los autos? Y le dije, no tengo idea, millones de veces, porque vivimos muchas veces con los autos enfilados. Le encantaba enfilar en los lugares donde nos cepillábamos los dientes. Entonces, enfrente de la bacha había un desfile de autos y no podíamos tocar ningún auto. Entonces, entonces yo le pedí a todo el mundo que dejen los autos enfilados y vivíamos así, saltando los autos. Y ella un día me dijo, ¿y hoy, después de tantos años, a veces enfila los autos? Sí, a veces enfila, y bueno, hay veces que a vos también, Rafa, te va a tocar enfilar los autos. Y un día vas a dejar de enfilar. Es así de simple la vida. Él necesitó enfilar los autos, así como necesitan de sus estereotipias. Y a mí me encantó porque me acuerdo que me decía también esta terapeuta, acordate cuando vos querés hablar mucho y te enrollas el pelo. Esa nomás es tu estereotipia. Y la de él es otra nomás. Y la gente va a empezar a ver que su estereotipia es normal. Totalmente, es una descarga. Es más a la mirada del otro. A la mirada del otro es lo mismo cuando alguien balancea su pie. O sea, todos tenemos estereotipias y esa es la que a él le tocó. Y así yo aprendí también a amar. Y así aprendimos a cursar la vida con eso. Yo hice, obvio que también como mamá, quise mucho que no tenga la estereotipia. ¿Cómo? Algún día se le va a terminar. Y hoy yo ya sé que no se le va a terminar nunca. Él va a aprender a vivir con eso. Y está bien. Está bien. Y justamente ahí hablamos de muchas familias cuando reciben el diagnóstico, cómo le integro a la sociedad. Y te escucho, Rafa, y te siento que lo primero que hiciste como familia es le integraste a la familia. Se integró él a la familia,
ustedes se integraron a la familia, pudieron entender esa neurodivergencia no tiene que ver qué les hace a ustedes esas conductas, porque a veces la tomamos como personal, como si fuese que a mí me está haciendo esos ruidos y tiene que ver con su sistema nervioso, tiene que ver con su propia biología, con su neurobiología, que muchas veces perdemos esa empatía como papás. Le decimos, pará, o basta, o me tenés cansada, o ya te escuchamos muchas veces. Y no nos ponemos a pensar, ¿qué pasa del otro lado? ¿Por qué no está pudiendo regular? ¿Qué pasa con su biología que no está pudiendo regular? Y siento como ustedes como familia pudieron hacer ese acto tan hermoso de integrarles a ustedes y que ustedes integren lo de él para ustedes. Me imagino que muchas veces habrás copiado conductas autistas también. Sí, muchísimo. Muchísimas veces, claro, muchas veces. Para a veces, poder entender, hay veces sí, hacemos eso. la verdad que ahora que me decís eso, María, una de las grandes herramientas que yo tuve yo hice muchos cursos con las psicólogas en medio de todo el descubrimiento, hice cursos de autismo y eso me ayudó como mamá muchísimo también a poder entender el otro lado, ¿verdad? Porque pude entender esa mente, pude entender los momentos que él necesita, pude entender que no sé cómo decir, ¿verdad? Pero ¿dónde está roto? Porque es como que algo nomás está roto y que tenemos que ayudar a unir ese puente. Y eso me ayudó muchísimo, el aprender, el conocer, porque es como que me generó más amor el conocer, ¿verdad? Y hay mucho, mucho material para eso. Dios mío, muchísimo. Esa mirada diferente de ver el mundo, de sentir el mundo y de entender el mundo, ¿verdad? Cuando vos empezás a interiorizarte y a comprender, es más fácil acompañarle. Muchísimo más. Rafa, ¿él sabe de su diagnóstico? Yo creo que él sabe. Bien. Él sabe. Justo en este mes, en estos, no sé, en 2 o 3 semanas, me gustó porque él dijo que me doy cuenta que me es mejor cuando me cuentan qué es lo que va a pasar, porque cuando no sé lo que va a pasar me pone muy nervioso. Y sí, Bien. vos sos una persona, justamente le dijimos con una de sus, en una de sus terapias, le dijimos que es verdad, que él cuando sabe lo que va a pasar es mucho mejor, pero que hay veces que él no va a saber. Y que también puede pasarnos, ¿verdad? Le explicamos eso. Nunca hablé con él con la palabra autismo. Bien. Pero él sabe que él es diferente y sabe que hay cosas que a los otros le gustan y que a él no. ¿Saben? ¿Hablarías con él? Sí, sin problema. Bien. Me parece súper válido esto que decís, porque hay veces como papá no nos damos cuenta de que ellos tienen derecho a saber su diagnóstico, pero hay que prepararle como proceso. Sí. Esto que vos estás haciendo ahora es preparar como proceso. Le estás contando que hay características que él ya está pudiendo poner en palabras, que él mismo se está pudiendo dar cuenta. Y en algún momento entra la palabra autismo o neurodiversidad, y eso les ayuda mucho a entenderse y a no sentirse que son algo roto o algo que no tiene solución o algo que son diferentes a los demás y no están entendiendo en qué son diferentes. Pero el poder hablar de esto y poner en palabras es tan sanador para ellos también. Yo creo que como humano, o sea, mirándole como un ser humano, es buenísimo que él sepa qué es lo que tiene, qué es lo que, por qué es, porque sí sé y me doy muy, muy bien cuenta que él sabe que es diferente, ¿verdad? Él sabe eso, o sea, que es muy válido. Sí, ojalá que haya más niños diferentes como él, ¿verdad? Siempre digo. Eso sí. ¿Cómo recibe? Bueno, ¿sabes por qué me vino a la cabeza? Porque la otra vez hablaba con un chico y me dicen que soy raro. Entonces yo le digo, qué lindo que existan raros como vos. Y me dijo, ¿te puedo dar un beso? Porque hay que pedir permiso para dar besos. Me dijo, era un chico del espectro. Y le digo, sí, me puedes dar un beso. Entonces le gustó esto de sentirse que que había pocos niños, que era bueno ser raro y que hacía falta más niños raros como él, ¿verdad? ¿Cómo vos ves que su entorno le integra o convive? Porque hay una diferencia finita entre integrar y convivir. Bueno, él tiene un entorno, por ejemplo, me decís entorno, ya me voy directo al cole, ¿verdad? Tiene un muy buen entorno. Son sus compañeros desde que están en Kinder 5 y la verdad es que hicimos un trabajo muy lindo con los padres de esos chicos. Realmente no fue con los chicos, fue con los padres. Y
Y esos padres fueron 10 puntos. Nosotros con mi marido nunca fuimos de no decir el diagnóstico. Nosotros abrimos el diagnóstico, hubo una charla con los niños cuando eran chiquititos y después hicimos una charla con los padres. Y la verdad es que yo puedo decir que ese trabajo fue fantástico. Esos chicos le entienden mejor que los profesores, son sus compañeros, le protegieron de muchísimas cosas. Hoy por hoy, en esta edad, lo que yo siento mucho también, que cada joven, adolescente, está también peleando por intentar crear su espacio y su lugar en este mundo. Su propia lucha. Su propia lucha. Pero siempre que necesitan, ellos le ayudan a Joaquín, le acompañan. Yo nunca sufrí ningún problema de bullying, ningún problema de nada, al contrario. Él es muy querido, muy respetado por sus compañeros, por su forma de ser. Pero sí, ahora creo que es como un momento que tenemos que pasar y darle un tiempo a que todos, porque él está, o sea, mi hijo está en un nivel y ellos están volando en otro, ¿verdad? Y obvio, yo también como mamá respeto que hay niños que de repente tengan vergüenza o algo de estar con él, porque es también, no es fácil para mí. Me pongo en el lugar de esos chicos, ¿verdad? Y les respeto también si es que, por ejemplo, o sea, les voy a dar un ejemplo que yo decidí como mamá, no fue ni Joaquín. Él no está en el grupo de los varones del WhatsApp. Pero la verdad es que a Joaquín no le interesa tampoco estar en ese grupo. Está en el grupo de todos y súper bien. Y ahí se informa lo que él consigue informarse. Pero también respeto ese grupo de WhatsApp de los varones porque ya es difícil. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué le vamos a involucrar a Joaco si él no necesita todavía llegar hasta ahí? Y la importancia también es que a veces me pasa con los papás que me dicen, ¿pero qué le está pasando? Y yo le digo, está llegando a la adolescencia, ¿verdad? Es adaptarse a una nueva etapa, a nuevos desafíos. El cerebro cambia de repente, como vos decís, las estereotipos a veces son como repeticiones mentales, ¿verdad? Como que es muy importante y me siento mucha empatía porque sos muy empática. Es lo que yo siempre le digo a los otros chicos cuando me dicen, no, de repente, no me están hablando tanto, a cualquier chico, a cualquier adolescente. Y yo le digo, pero, ¿y vos le miraste? O sea, vos probablemente esté pasando también por situaciones, por sus propias guerras, por encajar. Y creo que sos muy empática porque te das cuenta y le miras al otro y de esa manera es mucho más fácil acompañarle a Joaco, ¿verdad? Sí, así mismo. Y sobre todo no pones expectativas en él, porque al nosotros también querer forzar, inconscientemente le ponemos expectativas sobre los hombros de ese niño. Sí, pero la verdad lo que vos decís, María, es que hay algo que hablando de las expectativas, la verdad es que a veces, por ejemplo, Joaco de todos los 15 que ella tuvo, yo creo que se fue a uno o dos máximo. Pero los que nos morimos para que se vaya al 15 soy yo, su papá. Pero no es Joaco. Joaco es feliz si no se va al 15 también. Es lo mismo para él, ¿verdad? Pero él sí te pide, por ejemplo, para irse a la misa de los 15. Entonces nos vamos. ¿Verdad? Pero yo me di cuenta que tampoco se va al intercolegial del ASA. Pero no puedo pretender que Joaco que se vaya al intercolegial del ASA. Pero él no quiere irse. Soy yo, la mamá es la que le gustaría que haga lo que veo que todos los niños de su edad hacen. Pero aprendí a ver de que él es feliz sin hacer ese tipo de cosas. Qué humano que estés contando que esto hasta el día de hoy te siga pasando. Sí. Porque como mamás, esto que es aceptar es transversal, no es la puerta que se abrió de la aceptación. Claro, no. A veces decimos, sí, yo ya acepté. No, yo te invito siempre vamos a poner en continuo, estoy aceptando, porque cada etapa va a llevar otro proceso nuevo de aceptación, otra cosa nueva. Ahora tengo que aceptar que los chicos empiezan a tener novia y a él no le interesa, o que los chicos quieren ir a los 15 a él no le interesa. Entonces cada etapa va a llevar su duelo. Así mismo, total. Ahora, por ejemplo, estoy en un proceso de aceptación de que tengo que enseñarle a usar Uber, porque sabemos que él va a poder, pero claro, tengo yo que volver a soltarme como mamá, a confiar. Y es muy simpático porque para que él ande en Uber tenemos que cambiarle el teléfono para que pueda entrar la aplicación. Entonces está ahí en stand-by.
Pero él, como él está bien como está, él no va exigiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo sé que ese es un ámbito donde yo tengo que darle esas herramientas a mi hijo, ¿verdad? Pero bueno, va a llegar el tiempo que vamos a conseguir los dos. Y qué importante también me parece este tema del teléfono, que estás hablando y de las expectativas y de cómo ir conociéndole a nuestros hijos y de cómo protegerle también. Porque a veces con esas expectativas queremos o nos enojamos si no están en el grupo de varones, pero realmente le puede más que hacer mal, más que bien, poder ver lo que él mira en el teléfono, poder cuidarle de eso, porque a veces con esa inocencia Sí. pueden haber muchos peligros. Y realmente esa fue una decisión que fuimos tomando justamente, uno para protegerle a él y también para protegerle a sus amigos, porque tienen derecho ellos a poner lo que ellos quieran. Y ellos saben muy bien que yo voy a terminar viendo. Entonces, le quise proteger porque son compañeros buenísimos. O sea, que ellos también vean que hay un otro lado, que también van a estar cuidados ellos, ¿verdad? Y te cuidaste a vos también. Me cuidé a mí también porque también hubo un momento donde los chicos también decían, a Joaco se le permite todo porque tiene autismo. Entonces nosotros también tenemos que ayudarle a que ellos también se sientan valorados, esos chicos que tanto le abrieron el camino a Joaco, que tanto le ayudan, que tanto, porque muchas veces le defendieron en los baños. Esos chicos fueron grandes compañeros. Entonces yo también tengo que valorarle a ellos, ¿verdad? Eso también siento porque el día, o sea, a mí todavía estamos en noveno. Tengo primero, segundo y tercer año, ¿no? O sea, tengo un camino que siento por la experiencia que mis hijos mayores también me cuentan. Ellos van a agarrar una edad, un momento que van a ser más, con un pensamiento más adulto, con un respeto más grande, mami, y van a ver cómo le van a ir integrando cada vez más, ¿verdad? Entonces yo me estoy también preparando para esa etapa que nos va a tocar vivir, ¿verdad? Pero bueno, el teléfono era una manera que él se comunica, sí, él aprendió a usar WhatsApp, aprendimos a, o sea, obvio que YouTube maneja mejor que todos, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que fuimos a manejar Pinterest, maneja un montón de cosas que a ¿Cómo mí le me fueron acompañando en lo que tenía que contestar, en cómo tenía que cuidarse? Bueno, ahí tenemos, trabajamos él trabaja con una psiconeuróloga y lo que hicimos es, Joaco siempre tuvo su maestra que le acompaña. Buscamos desde hace 2 años personas que sean recién recibidas del colegio y que estén entrando en la parte de psicología. Entonces queríamos que esté a su lado personas jóvenes, personas que tengan esa chispa que tienen los jóvenes, que le puedan enseñar todas las formas en que los jóvenes responden. Y bueno, y así tenemos una persona que le acompaña, este es su segundo año que está con él, que es joven y realmente fue una experiencia genial, ¿verdad? Porque le ayuda, le da los tips para todo lo que sea el WhatsApp, cómo responder, las caritas, los emojis, o sea, todo que nosotros no hubiéramos podido. Así que... ¿Y el colegio? ¿Cómo es la inclusión de tu hijo en un ámbito escolar? Bueno, Joaco, nosotros tuvimos yo estoy muy contenta con la inclusión de Joaquín en el colegio. En el colegio trabajamos mucho juntos, ¿verdad? El colegio, siempre tenemos reuniones cada 3 meses y trabajamos muy unidos, ¿verdad? El colegio hubo cosas que me pidió, yo accedí, hubo otras cosas que yo le pedí al colegio, el colegio accedió y realmente tengo un trabajo muy lindo en el colegio, ¿verdad? Hoy por hoy, a pedido de sus psiconeurólogas, él hace una escolaridad de medio turno, porque le causaba muchísima ansiedad el doble turno, pero trabajamos impecable, cubre todas las materias, él pasa por todo y realmente muy bien, yo me siento muy contenta. ¿Qué ves que nos falta como cultura, como sociedad? ¿Qué pedirías para tu hijo? ¿Sabes qué pediría? Digamos que Joaquín es un chico que está como en el medio, digo yo, ¿verdad? Está chicos neurotípicos, ¿verdad? Hay
toda una gama de chicos Sí. dentro del espectro que necesitan más ayuda o que son personas por ejemplo, me toca cuando hace deportes, él no puede hacer deportes con chicos de su edad, pero tampoco se puede ir a una clase especial de deportes. Claro. Necesita como un término medio. Sí. Y no hay cosas de término medio para adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Porque él no se va a ir a un shopping a caminar como hacen los chicos de su edad, Sí. ¿verdad? Necesita como un término medio. Siempre decimos con una terapeuta, tenemos que hacer, no sé, una excursión a un museo o a cosas que sabemos actividades que a ellos les interesan. Por ejemplo, eso me encantaría buscar un lugar como un lugar así donde yo diga, así como integrar. Sí, así como me voy al cine, me voy al parque donde va a haber. Qué importante es esto, porque en la adolescencia uno se queda un poco huérfano a veces. Sí. Como que está muy actividades. acompañado en la infancia de Sí, actividades y en la adolescencia. Sí. Se queda como un agujero ahí, ¿verdad? Que sería bueno tener espacios sociales Espacios sociales. con chicos que estén también en una condición que puedan identificarse, Sí, eso. tener cosas en común. Tener cosas en común, porque ellos se atraen, es impresionante. Enseguida ellos se encuentran cuando están en un lugar. Enseguida ellos. Todos necesitamos de una sociedad. La primera sociedad es la casa, es esa micro sociedad, ese trabajo hermoso que ustedes pudieron hacer, que se escucha dolores, emociones. ¿Qué le dirías hoy a esa Rafa donde empezó todo esto? ¿Qué le dirías? Porque, a ver, muchas veces nuestra cabeza nos lleva a pensar tantas cosas negativas que finalmente pudieron haber no pasado. O sí pudieron haber pasado. Habrás pasado muchísimo dolor. Sí. ¿Qué le dirías a esa Rafa? A esa Rafa hoy le diría que se puede todo. Que no dude. No dude nunca que va a ser maravilloso. Eso le diría que no importa que cada lágrima, que cada cosa difícil, que vale la pena. Vale la pena porque a través de lo que esa Rafa, digamos, va a pasar, se abre un mundo lleno de amor. Lleno de amor y lleno de desafíos así hermosos, porque yo pude ver los milagros a través de mi hijo. Así que no dude. Difícil. Sí, realmente gracias por Tu testimonio. Y hay algo que para mí es tan importante, porque me pasa todos los días, incluso me pasa ver ya adultos en los cuales no le dijeron el diagnóstico, o hubo una negación y no se trabajaron ciertas habilidades en acompañarle. Y mucho de esto mal trabajado en la adultez trae muchos problemas y mucho sufrimiento. Y solo por en ese momento tener miedo a la palabra, pero la palabra en realidad te sirve para comprender y para poder, como vos decís, verle a tu hijo y acompañarle y darle esas herramientas con las que hoy vos te sentís tan bien y con la que tu entorno, y aprendiste a rodearte de un entorno también, porque me imagino que hay personas que no son así, pero uno aprende a rodearse de ese entorno. Y ese mensaje a mí me gustaría dejar también, porque cambia totalmente hasta el pronóstico y hasta la calidad de vida, tanto de los chicos como de su familia. Sí, el entorno es fundamental, ¿verdad? En los amigos, ¿verdad? Yo tengo mis incondicionales, ¿verdad? Que siempre estuvieron mis amigas, ¿verdad? Del colegio, acá. Está una que no pudo ser mi terapeuta. Porque era amiga. Porque era mi amiga, mi hermana, pero empujó el carro conmigo sin dudar, y todas mis otras amigas que ahí estuvieron al pie del cañón, mi hermana, mis cuñadas, o sea, hay todo un mundo que te rodea y hay que agarrarse de ese mundo y mostrarle, porque hay algo que es lindo en esta vida, que cuando damos amor, el amor se refleja, es
impresionante como alrededor nuestro brota. Es lo único que nosotros podemos quitar de donde tenemos, pero nos viene más. Así que eso, rodearse y poder creer que todo se puede, que no nos quedemos en otra cosa que a mí también me gustó mucho con mi marido. Joaco realmente tuvo 2 diagnósticos, ¿verdad? Tuvo un diagnóstico de autismo a los 2 años y creo que a los 5 años le volvimos a hacer un test. Y ese día dije, último diagnóstico, no quiero más saber de diagnósticos. Acá nosotros, nadie nos va a parar más, ¿verdad? Y eso, no nos quedemos con diagnósticos, con nada. Sigamos, hagamos. Y el corazón nos falla, eso también quiero dejarle a todos. El corazón nos dice lo que tenemos que hacer. Es impresionante, esa intuición materna no nos va a fallar. Así que Sin hay que meterle. palabras, sin palabras. Solamente agregaría que la neurodiversidad no es algo que nosotros tengamos que arreglar. No. Nosotros tenemos que recibir, aceptar, ponerle en ese lugar en la familia y cuidar con amor. Y creo que ustedes como familia son un gran ejemplo de esto. Tu testimonio abre muchísima esperanza y ojalá que existan más niños neurodivergentes porque nos dan Sí. ese brote de amor y esa pureza. Y Así mismo. lo que vos nos viniste a entregar hoy me llega y me atraviesa, por más que es algo que escucho todos los días, es algo que al escucharte a vos digo, qué impresionante es el amor y la aceptación. Ahí está, esa es la clave. Esa es la pastillita que cura. Gracias por Muchas estar. gracias. Gracias por estar. Un podcast más, no cualquiera. Permiso.